nos toca ver ya estructuras de control. Este es un tema que en ocasiones se torna un poco confuso o enredado cuando no se tiene experiencia con programación, pero es un tema bastante sencillo mientras se comprenda bastante bien la base. Estructuras de control es fundamental para todo desarrollo o aplicación de software que vayamos a realizar. ¿Cuándo debemos de ocupar una estructura de control? Bien, las estructuras de control son repeticiones, son ciclos, cuando se deben realizar tareas muy repetitivas, las cuales pues no tendría sentido escribir 1000 líneas de código si la puedo escribir en 3 y con una estructura de control decirle que debe de repetirlo 1000 veces en lugar de escribir 1000 veces esa línea. Para eso nos está funcionando una estructura de control. La estructura de control son 3 estructuras: el for, el while y el do while. El while y el do while funcionan prácticamente igual. El que sí cambia en su forma es el for, pero como tal los 3 se ocupan o se pueden usar para hacer lo mismo. Solamente es dependiendo del problema en la forma que se quiere estructurar o los valores que se tengan es que se usan, pero es realmente indiferente. Regresando a que la estructura de control, como va a ser algo que se tiene que repetir y repetir y repetir, en un momento debe de tener un valor que indique cuando ya se detuvo. Entonces, para poder hacer uso o selección de una estructura de control, debemos de pensar que si esa tarea se va a repetir muchas veces, bueno, entonces lo más conveniente es un for. Un dato o una forma común puede ser, por ejemplo, una tabla de multiplicar. Si analizamos una tabla de multiplicar, si la tuviéramos que decir, es una tarea repetitiva, ya que es una multiplicación de nuestro número base, por ejemplo el 3, por cada número que queramos conocer. Es decir, 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y así sucesivamente. Es una tarea repetitiva. Es como por ejemplo en un automóvil, los tricos, los limpiadores, bueno, hacen una tarea repetitiva entre van y regresan, van y regresan. Eso pues se pudiera ocupar con un ciclo for, por ejemplo, si tuviéramos que programar algo más o menos por ese estilo. Algo también que es un ciclo, bueno, por ejemplo un reloj, el cual pues es una tarea repetitiva en el cual se van contando los segundos para poder incrementar los dígitos del minuto o de la hora y tener un tope. Son 60 segundos, son 60 minutos y son 24 horas. Ahora sí que tenemos un tope y esto va incrementando. En las aplicaciones de estructuras de control realmente son infinitas, muy amplias, y en ocasiones al principio nos cuesta un poco de trabajo decir ¿y cuándo lo voy a ocupar? Bueno, lo que tienes que hacer o lo que debe de hacer, ¿se tiene que repetir muchas veces? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que ocupar una estructura de control, un ciclo o una iteración, que es lo mismo. Entonces vamos a ver la primera estructura, que es el for. La primera sentencia de control y más fundamental es un ciclo de control llamado for. Esta estructura, ¿cómo se conforma? Bueno, necesitamos la palabra reservada for, y esta palabra reservada lleva sus paréntesis y dentro de ellos lleva unos parámetros, los cuales son nuestra forma de controlarlo, y de ahí abrimos llaves y las cerramos. Dentro de lo que exista dentro de estas llaves es el cuerpo del for y es todo lo que él va a realizar. Es como aquí menciona en el comentario, código que se va a repetir hasta que la condición sea falsa. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, antes que nada vamos a ver lo que contiene los 3 parámetros que necesita recibir nuestra estructura de control. Primero que nada, el primer parámetro nos marca el inicio. Nuestro segundo parámetro es la condición, la que se marca aquí, que hasta que sea falsa. Y por último tenemos un parámetro que va a ser el que nos va a indicar cómo va a incrementar o decrementar nuestro ciclo. Algo bien importante es que dentro de él se debe de separar con punto y coma. Esto es bien importante porque en ocasiones se nos olvida o se nos pasa y ponemos una coma, pero debe de ser punto y coma. Esta es una forma de verlo. Los parámetros tiene un inicio, una condición y un incremento o decremento.
Otra forma en que lo podemos también ver es que, bueno, es nuestro inicio, el segundo parámetro es nuestro tope, quiere decir que hasta donde él va a llegar, y el tercero, como lo mencionaba, puede ser un incremento o puede ser un decremento. Ya nosotros lo debemos de elegir. Para poder asimilarlo mejor se los coloco de esta forma, porque como estamos comenzando, se nos puede hacer más sencillo. Que digas, ok, el primer parámetro es en dónde inicia mi ciclo, el segundo parámetro es dónde se va a detener y el tercero es cómo se va a incrementar o decrementar. Ahorita que lo vayamos a aplicar les va a quedar más claro el porqué de esta situación. Muy bien, vamos a aplicar nuestra estructura de control for con estos dos simples ejercicios. El primero nos dice realizar un programa que imprima la tabla del 7 y la tabla debe de llegar hasta el 10. Perfecto, así como nos marca la imagen, tenemos que generar estos resultados, pero de la tabla del 7 y debe llegar hasta el número 10. Bien, vamos a nuestro editor. Bien, voy a crear una carpeta, clase 3, y voy a abrirla en nuestro editor y vamos a crear un archivo llamado tablafor.java. Bien, ya tenemos nuestro archivo, ahora debemos de estructurar nuestra clase. Perfecto, ya tenemos nuestra estructura base y ahora tenemos que desarrollar el código. Nos están pidiendo la tabla del 7 y voy entonces a declarar una variable que le voy a poner tabla. Voy a decir que va a ser igual a 7 porque es nuestra tabla del 7. Aquí este valor lo podemos cambiar posteriormente. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que debe llegar hasta el 10. Entonces allá tenemos nuestros parámetros. ¿Cuál sería el inicio? Bueno, la tabla debe de comenzar en el 1, 7 por 1, 7. Y debe de terminar en 7 por 10. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestra estructura de control for, dado que es un ciclo. Con sus paréntesis, abro llaves. Bien, ahora dentro de los paréntesis, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo declarar una variable que va a ser la que me va a marcar el inicio. Voy a poner x. ¿En dónde va a comenzar? En el 1. De ahí. ¿En qué momento se debe de detener mi for? Cuando x sea menor o igual a 10, porque yo quiero que se detenga en el 10, punto y coma. Recordemos que aquí se separa por punto y coma. Y por último, quiero que esta x se vaya incrementando. Perfecto. Aquí la forma más corta es poner x más más. Dado que x más más es lo mismo que yo escribiera x es igual a x más 1, es lo mismo, o escribiera x más igual 1. Y la tercera forma es x más más. Estas tres expresiones significan lo mismo. Aquí me está diciendo lo que tenga x, sumarle 1 y guardarlo en x. En esta segunda es exactamente lo mismo, x más con este valor, entonces es como si yo hubiera escrito x igual a x más 1. Y por último, x más más significa que va a incrementar en 1 solamente. La diferencia con estos es que aquí yo, por ejemplo, si pongo 5, bueno, todas las veces va a sumar 5, como si yo estuviera haciendo esto, x igual a x más 5. Entonces, como yo aquí solamente quiero que sea el incremento en 1, estoy poniendo x más más. Esta es la forma más habitual de hacerlo. Si lo escribes de la otra forma es totalmente válido y correcto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que generar la multiplicación. Aquí voy a declarar otra variable. Voy a poner multiplicación. Va a ser igual a ¿quién? A la tabla. Entonces tengo que hacer 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. Entonces, ¿por qué? Por x. Porque x va a ir incrementando en cada instante. Entonces, en la primera va a decir tabla cuánto vale 7 por x. ¿Cuánto vale x? 1. Entonces, ahora ese resultado es el que yo debo de mandar a imprimir. Entonces, aquí yo voy a solamente imprimir la pura multiplicación. Ahorita le vamos a dar un formato y listo. Ahí vamos a darle un repaso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, a la primera tenemos 7, que es la tabla, por x. ¿Cuánto vale x? 1. Entonces, la primera tenemos 7 por 1, 7. Viene y lo imprime. Como aquí está la llave del for
y el for no va a salirse de aquí hasta que no haya pasado este límite, o más bien hasta que la condición no se cumpla, ahorita lo vamos a ver. Entonces llega a esta llave y regresa a esta línea, viene e incrementa, después viene y pregunta, x es menor a 10, ahora cuánto vale x, vale 2, porque ya valía 1 más 1 son 2, entonces 2 es menor a 10, sí. Entonces como es sí, que es un verdadero, no se va a salir del ciclo, y ahora lo que pasa es que va a continuar dentro de él. Ahora cuánto vale x, vale 2, ahora 2 por 7, 14, viene y lo imprime. Después de eso, como ya no hay nada, llega a su llave y regresa y checa esto, lo incrementa, valía 2, lo incrementa en 1, ahora vale 3, viene y pregunta, 3 es menor o igual a 10, sí, es menor. Entonces como es menor, continúa dentro del for y ejecuta esta línea. Y ahora 7 por 3, 21. Y vuelve a imprimirlo, llega a la llave. Así va a suceder hasta que llegue al 10. Vamos a suponer que ya llegamos al 9. Llega aquí, se incrementa, ahora vale 10. Y ahora, x es menor a 10, no, pero sí es igual. Por lo tanto, como es verdadero, continúa y vuelve a ejecutar esta instrucción. Y ahora sería 7 por 10, 70. Perfecto, regresa a esta línea, incrementa, x valía 10, ahora vale 11. Perfecto, entonces x es menor a 10, x vale 11, entonces 11 es menor a 10, no, entonces ya esa condición es falsa. Por lo tanto, como esto ya no se cumple, él simplemente continúa en esa línea, o sea, fuera de sus llaves. Vamos a poner aquí un mensaje, system out, y vamos a decir terminó, porque esto ya está fuera del for. Todo lo que esté dentro de estas llaves, el for se va a repetir las veces que sean necesarias hasta que ya no se cumpla esa condición. Entonces, si yo meto este mensaje dentro de estas llaves del for, se va a estar imprimiendo cada vez que se ejecute todo este código. Una vez que haya terminado, se sale y ya no lo vuelve a ejecutar. Por lo tanto, como yo no quiero eso, yo quiero que solamente al final, que ya haya terminado, me imprima terminó. Vamos a la terminal, vamos a compilar Java C, esto se llama tabla for, compilo, ejecutamos y como podemos ver, aquí está la tabla del 7, está 14, 21, 28 hasta el 70. Bien, pero podemos decir, yo quiero que lo imprima completo, quiero ver que sea 7 por 1, 7 por 2 y todo eso. Perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, aquí le vamos a concatenar ese texto. Como yo quiero que me imprima primero la tabla, 17, después de él quiero que me aparezca la tachita de la multiplicación, ok, tachita, más el valor que tiene x en ese instante y concatenamos el igual. Listo. Aquí cuidado porque si por error no ponemos esta parte, aquí lo que estamos haciendo es una suma, entonces a la multiplicación le voy a sumar todavía lo que tenga x y eso está mal, porque no queremos eso. Pues no olvidemos que para concatenar son los signos de más. Eso es lo que hacen, es pegar o juntar las letras, no hacer una suma aritmética. Entre variables sí, que sean numéricas. Bien, compilamos y ejecutamos y perfecto. Ahora sí nos está diciendo 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21 hasta 7 por 10, 70. Perfecto.